Hola, bienvenidos a esta sesión número 22 del curso de React.js y durante este rato lo que vamos a estar haciendo básicamente va a ser profundizar en esas peticiones CRUD. Ayer estuvimos viendo cómo hacer peticiones GET, hicimos alguna petición POST, pero bueno, vamos a profundizar en ello y lo vamos a hacer a través de Axios. Vamos a ver cómo hacer un proceso, por ejemplo, de login y luego una lectura de datos, una actualización de los mismos, una creación y también una eliminación. Para ello vamos a utilizar recres.in, que es la API pública que estuvimos utilizando en la sesión 21 y 20 para poder utilizarlas básicamente como referencia a cómo se realizarían las peticiones a un entorno real en el cual estuviese desplegado una aplicación API RESTful que pudiésemos consultar a través de diferentes endpoints y a través de diferentes métodos HTTP. En el proyecto final vamos a tener una sección que será de contactos que podamos crear, eliminar, actualizar, etcétera, y por lo tanto para ello vamos a tener digamos que hacer unas peticiones muy similares a las que vamos a hacer hoy. Así que bueno, pues lo que haremos seguramente para el proyecto final será que dentro del proyecto os crearé un pequeño servidor hecho con Express en el que moquearemos los datos y lo podremos desplegar por ejemplo, en un puerto, en el puerto 8080, por ejemplo, con Express, y ahí dentro podemos hacer las consultas. Como la sesión de hoy no va dedicada a crear ese servicio, a esa aplicación de servidor, sino que lo que vamos a hacer es centrarnos en cómo hacer las peticiones desde nuestro cliente a estos diferentes endpoints, pues vamos a simularlo con este RecRes, pero luego será simplemente replicarlo o reutilizar lo que serían las diferentes rutas y endpoints que vamos a tocar, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Vamos a compartir pantalla. También comentar que en la sesión 21 hubo un pequeño problemilla al final, que no conseguíamos mostrar los diferentes contactos que había de los usuarios de la aplicación y bueno, pues obviamente se resolvió casi al terminar la sesión, así que comentar cuál era el problema. Y el problema estaba o residía en el hecho de que nosotros estábamos intentando acceder a response.data a results, que básicamente era el contenido de nuestro random users, ¿vale? Teníamos aquí randomusers.me, ¿vale? Concretamente /API, y es muy importante fijarse exactamente en dónde o cómo está configurado nuestro JSON cuando nos devuelve los datos el backend, ¿vale? En este caso nuestro backend sería este randomusers.me y si nos fijábamos accedíamos a response.data.results y luego ya queríamos acceder directamente a name, a picture o a lo que fuera, pero no nos habíamos fijado que teníamos unos corchetes que indicaban una posición o un array, puesto que a esta API se le puede añadir que nos pasen más de un contacto o una lista de contactos, etcétera. Por lo tanto, teníamos que acceder a results y concretamente a la posición 0 para tener acceso a todos los datos que aquí tenemos. Bien, entonces es muy importante, por lo tanto, fijarse bien en cómo está estructurado nuestro JSON, fijarnos que en efecto esto era un corchete en el cual solo hay un elemento y queríamos acceder a el género, al nombre, a la localización, al email, al login, básicamente a todos estos datos de los usuarios aleatorios que se generaban. Una vez resuelto esto, es decir, una vez resuelto el hecho del response.data results 0, que es básicamente el usuario que tenemos seleccionado o el que queremos mostrar, dentro del método de obtainUser hacemos un setUser con ese dato y luego ya lo podemos pintar. Entonces, en caso de que el usuario no sea nulo, mostramos al usuario y si no, no mostramos nada. Y luego tenemos un pequeño botón, un área, para generar nuevos usuarios, para generar un nuevo usuario aleatorio. En cuanto al div, lo que incorpora es una imagen con user.picture porque ya tenemos el usuario, es decir, dentro de user, que sería el contenido que hay dentro de estas llaves, vamos a picture, que está aquí, y cogemos large, que sería la imagen, digamos, por ejemplo, de esta persona. ¿Vale?
Luego cogemos el nombre, su título, el name, el first, es decir, Mr. o Miss, el nombre y el apellido con last, y luego el email. Y eso es lo que estamos renderizando. Finalmente, la aplicación publicada en Git, en GitLab, podéis descargarla, es básicamente esta, que genera usuarios aleatorios cada vez que pulsamos, y cuando entramos por primera vez, dado a ese use effect que teníamos, genera un usuario aleatorio y luego nos permite generar nuevos usuarios aleatorios, generando en este caso es el title, el first, el last, el email y la imagen con la picture.large, ¿vale? Por lo tanto, simplemente ese es el cambio que ha habido en el proyecto, ¿de acuerdo? La posición 0. ¿Vale? Esto es no es que sea un problema, pero sí es una forma de estructurar un JSON. Los JSON pueden tener arrays, pueden tener objetos dentro, es decir, keys que dentro concreten dentro de su value otro conjunto de claves o un conjunto de conjuntos, es decir, podemos tener ahí una anidación importante. Entonces es muy importante conectarse o vincularse o comunicarse con nuestro backend para saber exactamente qué es lo que nos va a devolver para así poder consumirlo correctamente. Bien, dicho esto, que ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer ahora es poblar un poquito más nuestras funciones. Aquí tenemos la generación de un usuario aleatorio, puesto que randomuser.b nos genera un usuario aleatorio. En cuanto a la API, no va mucho más allá. Podemos ver un poco la documentación, pero en principio solo genera usuarios aleatorios y poco más, ¿no? Entonces, si vamos a la documentación, tenemos la posibilidad de bueno, pues hacer una petición a este y que nos devuelva un usuario, o también podemos pedirle que nos mande varios o que nos filtre por género, pero bueno, digamos que lo que queremos hacer en esta sesión es un CRUD, por lo tanto en vez de utilizar randomuser.me vamos a utilizar recres.in, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir obtener una lista de usuarios y las podremos pintar, ¿de acuerdo? Obtener un usuario por ID, es decir, esto sería nuestro read, ¿de acuerdo? Usuario por ID. En caso de que el usuario no se encuentre, también se controla un 404. También tenemos la posibilidad de crear un usuario, ¿vale? Se le puede mandar un name y un job. Habrá que ver cómo decapada está esta API, porque no podemos mandarle más que esto, casi seguro. Tenemos la posibilidad también de actualizar pasándole el name y se actualiza y nos pasa información de cuándo ha sido actualizado. Tenemos también el patch, que sirven para los dos para actualizar. Tenemos el delete, que va a servir para borrar y que no nos va a devolver nada, simplemente nos va a devolver un 204, así que bueno, lo podemos comprobar y controlar. Y luego tenemos la posibilidad de hacer un login y un registro, ¿vale? Cuando hacemos tanto login como register, nos devuelve el login, nos devuelve un ID y nos devuelve un token, y cuando hacemos un login pasamos el email y la password y se nos devuelve un token. Vamos a empezar por vamos a hacer un pequeño login y también podemos controlar un unsuccessful, es decir, cuando nos da un 400, cuando algo ha ido mal. Que en la otra sesión, en efecto, hubo un problemilla con el backend que nos devolvió un 400 en algún punto, así que vamos a probar a hacer un login y después hacemos un listado, tener uno por ID, utilizar Axios en este caso, también para crear, actualizar y borrar. Bien, una cosa importante es entender cuando hacemos un login qué es un token. Un token, bueno, es un mecanismo de autenticación de usuarios por sesión. Existen diferentes tipos de tokens, al igual que existen diferentes mecanismos de autenticación. Tenemos mecanismos de autenticación, por ejemplo, por el EDAP, por OAuth, pero concretamente hay uno que está muy extendido, que es el JWT, el JSON Web Token. El JSON Web Token, a pesar de que este no es precisamente un JSON Web Token, porque tiene una longitud concreta, bueno, a lo mejor sí, no lo es porque tendría que tener un inicio específico, pero digamos que un JSON Web Token es un token que nos permite comprobar que la sesión está activa, quién es el usuario y además guarda en general una información privada o una clave secreta asociada a la validación de ese token. Entonces, con cada inicio de sesión se genera un token que se envía al cliente, este lo trata como quiera, lo podemos guardar
en el Session Storage, lo podemos guardar, como veremos en las próximas sesiones, en nuestro estado común de la aplicación, lo podemos guardar en un archivo, podemos hacer lo que queramos con ello, pero ese es el que nos va a servir para después autenticar. Entonces, normalmente los servicios de backend requieren ese token de autenticado en la cabecera o en algún tipo de propiedad. Y entonces, con cada petición que luego está restringida, se le manda el token y el backend se encarga de validar si el token está activo, si la sesión está activa, si es un token válido, si los datos son adecuados y así poder devolver la respuesta o devolver un unauthorized, que sería cuando no está permitido el acceso a un determinado endpoint. El token realmente es básicamente una especie de hash, ¿de acuerdo? Que se crea a partir de una clave privada y un conjunto de valores concretos, por ejemplo, la fecha, la hora actual, un valor aleatorio, más luego la palabra privada o secreta que se le añada. Digamos que es algo parecido a un cifrado, ¿vale? Pero no es un cifrado ni asimétrico ni simétrico. Lo que realmente estamos generando es un hash, eso es un valor que solo se puede generar a partir de una fecha, una clave, un valor aleatorio y una palabra privada concreta o secreta. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de cifrado estaríamos hablando más bien de una comunicación de extremo a extremo a partir de la cual con diferentes claves puede haber una clave pública o una clave pública y una privada, es decir, tener una clave, digamos, un cifrado simétrico o un cifrado asimétrico. No sería este el caso. Si quisiéramos cifrar contenidos y demás, tendríamos que seguramente hacerlo a través de diferentes librerías o diferentes mecanismos de cifrado, ¿de acuerdo? Entonces, el token realmente simplemente es una identificación de un valor. Así que esto es lo que nos estaría devolviendo y esto es lo que nos permitiría, más o menos, entre comillas, porque esto es una simulación, comprobar que el usuario está logueado o no. Entonces, esto lo podríamos guardar luego en el Session Storage o hacer alguna cosa así. Bien, vamos entonces, por lo tanto, a hacer esta función en este caso de login, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la historia es que teníamos un Axios Service que estaba utilizando el API Request con una configuración concreta, que vamos a abrirla. Bueno, la tenemos aquí, que es este Axios Config, que lo que hacía era una base URL a randomuser.b. Entonces, ahora mismo estaríamos utilizando unos datos que no serían los adecuados, porque no podríamos hacer una API request.get porque entonces iríamos a otro endpoint distinto. Lo que vamos a utilizar es regres, por lo tanto vamos a hacer otro servicio aparte, ¿de acuerdo? Que nos sirva para controlarlo. Le voy a llamar Axios CRUD Service para poder tener esa posibilidad de separarlo dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Para que no nos liemos. Así que esta configuración ya la vamos a usar, el Axios Service de aquí tampoco lo vamos a usar y dentro del service aquí lo que vamos a hacer es plantear, por ejemplo, el primer login. Entonces vamos a importar los Axios. A ver, ahí está. Se había quedado un poco tostado. Y los tenemos que importar Axios. Es importante, por lo tanto, bueno, esto lo vamos a parar. Ahora mismo el servidor no quiero que esté levantado porque me vaya un poquito más rápido. Es importante comprobar que tenemos Axios instalado, esto siempre, entonces con control espacio verificamos que lo tenemos instalado, puesto que no viene por defecto en los proyectos de React, lo recordamos, viene simplemente la API de fetch, que es la normal, y lo que vamos a hacer es básicamente crear un método de login. Vamos a poner aquí un export const login que va a recibir un email y una password. Bien, para documentarlo vamos a utilizar los asteriscos y vamos a poner que el parámetro email en este caso va a ser un string y la password va a ser un string también. Podríamos añadirle más cositas. Entonces aquí vamos a ponerle login method to res endpoint. Vamos a comunicarnos con ese endpoint. Por lo tanto, nosotros podíamos o hacer una configuración aparte o simplemente hacer un return de Axios punto, y aquí lo que haríamos sería
utilizar uno de los métodos HTTP que tenemos. En este caso vamos a hacer un post. Entonces lo que vamos a hacer es un post, que es el método para enviar datos, y además tiene que ser el método adecuado que se nos indica en nuestra documentación de la API, ¿vale? La API de requRest.in. Por lo tanto, vamos a comunicarnos a través de un post y le tenemos que mandar email y password, concretamente este email y concretamente esta password, para poder validar este usuario o que el servicio nos devuelva un token. En caso de que el login no sea adecuado, nos dará un error. Creo que este endpoint no controla realmente la contraseña, sí el email. Por lo tanto, bueno, pues puede haber diferentes casos en los cuales el email no sea válido, la contraseña no sea válida, y todo esto lo podríamos controlar. Entonces vamos a hacer una petición a requRest.in /API/login. Entonces vamos a ponerle, por lo tanto, aquí cuál es el endpoint HTTPS requRest.in /API/login. Bien, ¿y qué le vamos a pasar? A continuación, lo que le tenemos que pasar es el data, ¿de acuerdo? Y el data puede ser el body o lo que sea. Entonces, en este caso, lo que le tenemos que pasar concretamente es el body o el cuerpo de la petición. Es decir, lo que le vamos a mandar va a ser concretamente lo que está esperando. Y lo que está esperando es esto aquí, email y password. Un objeto, email y password. Entonces, lo que vamos a hacer es construir ese objeto de body a partir del email. Vamos a ponerlo así y luego lo podemos simplificar, y la password. Entonces, ¿qué es lo que va a devolver esto? Esto nos va a devolver una promesa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo consumiremos la promesa? Vamos a poner returns the promise with a response. Bueno, returns the response with a promise. Pues lo que vamos a hacer es devolver una promesa, por lo tanto lo tendremos que consumir con un punto .den. Bien, entonces teníamos aquí el Axios Example, que nos permitía, en este caso, comprobar los usuarios y demás. Entonces voy a replicar este mismo y le voy a llamar Axios CRUD Example mismamente, y vamos a hacer un ejemplo en el cual podamos tener nuestro componente, que lo que va a hacer obviamente es consumir esta función de login. Así que RFC, vamos a crearlo. Y vamos a hacer un pequeño botón que envíe ya directamente los valores, en este caso de ebhold requRest.in y cityslica. Vamos a primero a comprobar que en efecto funciona. Luego ya de ahí le podremos añadir un componente de tipo formulario o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle un pequeño botón que lo que hará será poner login simplemente. Y lo que va a ejecutar va a ser vamos a poner aquí import, vamos a ponerle login, que es como le hemos llamado a la función. A ver si nos la trae, no la encuentra, pues la tenemos que importar. En este caso viene de services, vamos a ver si la tenemos aquí. Aquí está. Concretamente de Axios CRUD Service, que es como lo hemos añadido, y ahí dentro le vamos a añadir todo lo que son los servicios. Es muy importante entender que realmente aquí no estamos construyendo el backend, sino que lo estamos consumiendo. Entonces la lógica tiene que estar en archivos JavaScript por separado para que luego se puedan reutilizar en los diferentes componentes de la aplicación y no dejarlos solo en un solo componente. Así que vamos a hacer por aquí una constante que le vamos a llamar authUser, por ejemplo, que lo que va a hacer básicamente es ejecutar login con unos valores. ¿Cuáles son los valores que espera login? Bueno, si nos ponemos encima, ¿de acuerdo? Lo que espera son el usuario y la password, ¿vale? Esto no lo debería autocompletar, si no, lo podemos comprobar. Vamos a ponerlo así y ya está.
¿Cuáles son los valores que nos va a permitir loguearlos correctamente? Pues concretamente este de aquí, ebholt@recres.in, ¿de acuerdo? Esto es porque es la característica de este endpoint. Obviamente, un endpoint que hubiésemos construido con Spring o con Node o lo que sea, podría tener un sistema de usuarios mucho más potente y tener obviamente podríamos hacer un registro real. Aquí siempre este endpoint, que es de pruebas, lo que nos va a hacer es devolver siempre la misma información, ¿no? Entonces, estamos usando este de ejemplo, ¿vale? Luego en el proyecto real lo cambiaremos por otro servicio que sí que funcione realmente. Bien, una vez hayamos hecho el login, realmente nosotros no solo podemos hacer el login, sino lo que tenemos que hacer es hacerle un punto .den, ¿vale? Entonces, el punto .den lo que nos permite es consumir la respuesta. Por lo tanto, le vamos a poner aquí la response. Le llamo response porque es lo que devuelve. La response es concretamente la respuesta del endpoint, aunque le podría aquí llamar respuesta, ¿vale? Le puedo poner el nombre que yo quiera. Como estamos programando en inglés en este curso, aunque los conceptos los estemos explicando en español, sí que es muy bueno intentar programar siempre en inglés para después tener la mente pensando en inglés y así cuando se hacen consultas a internet siempre tenemos un poquito más de, digamos, estamos más frescos con el idioma y vamos a encontrar más soluciones, puesto que internet realmente está poblado, obviamente, de respuestas en inglés más que en español. Además, también así evitamos todos esos caracteres extraños como tildes, señas, etcétera. Entonces, siempre es muy recomendable programar en inglés, aunque bueno, hay veces que no se puede evitar y si nos equivocamos y ponemos algún texto en español o lo que sea, pero bueno, es una recomendación. Entonces, lo que vamos a hacer es un punto .den, obtenemos la respuesta y aquí lo que vamos a hacer es una alerta que lo que va a hacer es mostrar, vamos a hacer un JSON.stringify y le vamos a poner la response.data. Es decir, lo que quiero es que me traiga o me muestre el contenido de la respuesta. Dentro de .data luego tendremos concretamente el token, ¿vale? Pero primero quiero ver qué es lo que contiene data para que lo podamos comprobar o incluso podríamos mostrar toda la respuesta. Bien, además vamos a hacerle un catch para capturar cualquier error que pueda haber habido. Vamos a poner aquí error. Y esto lo que va a hacer es una alerta que nos muestre algo así como something went wrong. Puntos, $error. Muy parecido a lo que estuvimos haciendo en las sesiones anteriores. ¿De acuerdo? Además del catch, le podemos poner también el finally, puesto que eso es una Axios devuelve promesas, por lo tanto, el then, catch y finally. Y aquí lo que haríamos sería, pues en caso de finally, pues simplemente un console.log, loguearíamos que vamos a poner, por ejemplo, login login done, por ejemplo, ¿no? Algo así. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es un onClick que ejecute el authUser. Muy bien, vamos a guardar y en principio ahí está, ya estaría en amarillito. Lo que vamos a hacer ahora es desplegarlo, pero vamos a pintar el CRUD example en nuestro app para poder visualizarlo. Así que este Axios example lo voy a quitar y voy a poner el otro, que es Axios CRUD example. Vamos a ver. Es Axios CRUD example. Vamos a ver si nos lo coge. Es este de aquí. Lo cerramos. Nos dirá que no lo ha importado. Normalmente esto, ya digo, lo debería autoimportar. Como no lo importa, lo vamos a traer nosotros. Vendrá de Components. Vendrá de Pure. Y vendrá de Axios CRUD example. Bueno, lo hemos puesto aquí dentro de CRUD, pero bueno. Luego en el proyecto final lo tendremos todo bastante más limpio, ¿de acuerdo? Y lo podremos analizar. Lo que quiero sobre todo es que haya un proyecto donde haya muchos ejemplos que los podáis ir descomentando y analizando tranquilamente cada uno de ellos, ¿vale? Bien,
Además estamos poniéndole ejemplos para renderizado condicional, ejemplos para uso de Formic, ejemplo de procesos asíncronos, proyecto final, ¿vale? Entonces ahí lo iremos añadiendo. Bien, vamos ahora a desplegar la aplicación. Y lo que haremos después será, aquí dentro, en el CRUD example, lo que nos falta será el Axios CRUD Service, leer todos los usuarios, leer un usuario por ID, ¿vale? También tendremos que poder crear un usuario, eliminar un usuario y actualizar un usuario, ¿vale? Así que vendremos aquí y pondremos los to-dos que nos faltan como buena práctica para que luego no se nos olvide. Y además luego tenemos el to-do tree, que es esta extensión que teníamos, que nos permitirá luego visualizar todos los to-dos que hay en un proyecto. Así que recomendación extra, siempre cualquier tarea que tengamos pendiente de hacer, las marcamos con to-dos. Vamos a ver si se... Vamos a seguir viendo. Obtain all users. Vamos a ponerle aquí otro obtain user by ID. Después vamos a tener otro que va a ser to do. Vamos a ponerle obtain create user. Vamos a create user. Vamos a hacer otro que va a ser update user. Y otro finalmente que será delete user. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a tener listo y ahora cuando se despliegue vamos a comprobar primero que podemos hacer login, es decir, que la petición de Axios que tenemos funciona correctamente. Luego iremos a la documentación concreta de Axios y hablaremos un poco de las configuraciones. Ya las comentamos en la sesión anterior, pero bueno, puede ser interesante a lo mejor añadir alguna petición por aquí y alguna configuración concreta de Axios, aunque nosotros no la hayamos, digamos, necesitado hasta ahora, puesto que lo que vamos a hacer es una petición post a un endpoint, pasándole un body y ya está. Otra vez, en circunstancias en el mundo real, las API RESTful que se consumen, pues a lo mejor hay que pasarle a unas determinadas cabeceras, a lo mejor hay que pasarle un token de autenticación, a lo mejor hay que pasarle unas configuraciones de content type, caché y otra serie de cosas. Entonces, digamos que esto sería una petición básica, ¿de acuerdo? Y las que vamos a hacer aquí también van a ser básicas o esenciales para entender el concepto. Bien, entonces en principio ya lo tenemos. Ahora si le damos a login, recibimos la respuesta de nuestro endpoint. Concretamente, data, y luego dentro de data tenemos el token y tenemos también el silent yes or parsing, no sé qué, bueno, tenemos unas cuantas cosillas que son básicamente lo que nos devuelve nuestro endpoint de recres.in. Así que lo que vamos a hacer ahora, esto lo vamos a guardar, vamos a ir al CRUD example y lo que vamos a hacer es, en vez de response, vamos a ponerle aquí response.data. Y vamos entonces, por lo tanto, a acceder a los datos concretos que hay dentro de la response. ¿Vale? Es decir, a lo que nos devuelve realmente el body de lo que nos devuelve nuestro recres.in, es decir, nuestro endpoint al que estamos atacando. Entonces vamos a darle aquí al OK, vamos a reiniciar la aplicación y comprobar que en efecto ahora nos trae el token, ¿vale? Entonces podríamos guardar esto así tal cual o simplemente lo podríamos, por ejemplo, guardar en nuestro Session Storage. Así que ahora mismo ya podríamos acceder a token siempre que exista, podríamos comprobarlo previamente, ¿no? Podríamos aquí hacer un if y vamos a poner, por ejemplo, response data.token, es decir, si tenemos estos datos, entonces hacemos algo y si no, pues a lo mejor hacemos un throw error. Vamos a ver, vamos a pintarlo por aquí. Vamos a throw new error y le ponemos, por ejemplo, aquí, yo qué sé, login failure. En caso que hubiese fallado nuestro dato. También podemos acceder, de acuerdo, entre response al estado de la aplicación. En principio, el estado, perdón, del HTTP, el código de estado, el status code. Entonces, nuestro Axios Response, ¿de acuerdo? Tiene también internamente la respuesta, tiene el código, ¿no? Entonces
Pues ahora mismo ya lo tendríamos y lo que tendríamos que hacer es guardarlo en el Session Storage, por ejemplo. Guardarlo con un setItem y guardar, por ejemplo, token de sesión. Eso sería la clave y luego el valor que sería el response.data.token. Y ya estaría. En caso que fallara, podríamos hacerle tenemos aquí el remove item y lo que espera será el key. Por si acaso, ¿no? Lo eliminaríamos. Vamos a ponerlo por encima, que si no, no se ejecutaría. Bien, entonces ahora lo que haríamos sería también en el finally o en el catch, también podríamos capturarlo. Si algo ha ido mal, pues también podríamos eliminar el token de la session storage, porque no tiene mucho sentido que podamos, en principio, vamos a ponerlo así, como varias instrucciones. No deberíamos poder tener el token si hacemos varias veces login, pues que no se pueda guardar, ¿no? Bien, entonces, ahora que ya lo tenemos la autenticación, hemos hecho el DEN, el cache, el final y vamos a comprobar que funcione correctamente y digamos esta lógica es la que vamos a intentar hacer. Aquí se nos ponen 3 puntitos, por cierto, dentro de nuestro Visual Studio Code, porque dice que token no es una propiedad que se reconozca dentro de data, entonces es posible que diese un error. Se le podría poner una interrogación en caso de que no existiera para controlarla, ¿vale? Pero bueno, Visual Studio Code ya con esos 3 puntitos está indicando que en principio esa clave token podría no existir o no es reconocida. Aún así, como nosotros lo estamos controlando por aquí, no pasaría nada, ¿vale? Porque ya teníamos valor. Vale, vamos a ver si ahora ya nos funciona. Bueno, no estaba funcionando, pero vamos a ir un poquito más allá, vamos a guardar esa información porque luego esa información la podríamos utilizar nosotros para cuando se inicie la aplicación rápidamente leer del Session Storage, comprobar si el usuario estaba logueado o si el token es válido o lo que sea y así mantener la sesión sin necesidad de volver a pedirle hacer login al usuario, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos aquí a la aplicación y ahora mismo en el Session Storage no tenemos nada guardado. Si le damos a login, tenemos el token, cuando le damos al OK ya se nos guarda. Fenomenal. Ahora mismo ya tendríamos, por lo tanto, en principio un sistema de login más o menos hecho. A esto lo ideal sería que la autenticación fuese realmente lo que haría en el onSubmit del formulario de login. ¿De acuerdo? Entonces lo que haríamos sería escribir un formulario aquí, podríamos utilizar Formic o lo que sea, podríamos utilizar, por ejemplo, nuestro formulario que ya teníamos por aquí, que era nuestro login Formic, por ejemplo. Podemos coger todos estos valores y realizar esa petición, ¿no? Entonces vamos a cogerlos solo para replicarlo un poquito y así luego podemos utilizar este ejemplo para el proyecto final, ¿vale? Entonces vamos a pegarlo, necesitamos importarnos tanto, bueno, todas las cosas que nos pone por aquí, tenemos que importar Formic, aquí estaría. Tenemos que, las initial credentials también hay que crearlas, así que vamos a cogerlo. Teníamos email y password, creo que eran, ¿no? Aquí, mira, los tenemos aquí. Así que lo añadiríamos. Y luego teníamos la parte que era de navegación, pero que tampoco la vamos no vamos a navegar ahora a ningún lado, ¿vale? Porque nos vamos a centrar en las peticiones. Pero bueno, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, cuando hacemos el onSubmit, lo que tiene que ejecutarse realmente no es la promesa y todo esto, sino que ya directamente lo que tiene que ejecutar será, ¿vale? Aquí está el login esquema, habíamos hecho también un login esquema, por cierto, donde lo teníamos. Aquí está, con Jup, lo vamos a añadir también. Vamos a ponerlo aquí. El login esquema y tenemos que importar Jup, ¿de acuerdo? Así que cogemos todo como Jup. Bueno, realmente podemos cogernos todas estas líneas, nos las llevamos aquí. Y este lo vamos a quitar porque se estaba repitiendo. Vale, ya lo tenemos. Entonces, ahora la historia sería que tenemos que en el onSubmit ejecutar nuestro auth user
pasándole, bueno, realmente lo que tenemos que pasarle son los usuarios, ¿no? Los valores. Entonces vamos a coger y pasándole los values, ¿de acuerdo? Entonces recibiríamos en load user los values y dentro de values, en principio, tendremos el email y tendríamos la password. Y ya lo tendríamos. Entonces enviaríamos esos datos del login. Teníamos los emails, vale, esto ya lo tenemos. Vale, vamos a guardarlo y vamos a ir comprobando si el comportamiento se mantiene exactamente igual. Lo que pasa es que ahora ya con un formulario y con sus valores. Vale, ahora ya lo tenemos. Vamos a borrar el token, simplemente para comprobar que se vuelve a generar. Aquí tenemos que ponerle el email correcto, ¿vale? Le vamos a poner ebehold regres.in y luego la password es citieslika, aunque creo que le podemos poner cualquier contraseña. Ahora al darle a login recibimos el token y ya lo tenemos. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer login funcionando con una petición HTTP conectada con regres.in. Por lo tanto, ahora ya lo que podríamos hacer de aquí sería navegar a otra ruta, por ejemplo a la home o a la que fuera, ¿de acuerdo? Como hemos visto en otras sesiones, y ahora lo que vamos a hacer es hacer otro ejemplo, pero en este caso para las CRUD, para poder crear o listar elementos o actualizarlos, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en cómo serán las peticiones más que en cómo se van a hacer los componentes, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en crear estas funciones de aquí. Bien, vamos a hacer por lo tanto un const. Vamos a hacer un export const y vamos a poner por aquí lo siguiente, obtener todos los usuarios, así que será get all users, ¿vale? Así es como le vamos a llamar. Y por lo tanto, esto lo que hará simplemente será un return axios.get y ahora aquí le podemos poner el endpoint concreto, que si recordamos correctamente era API/users. Bien, este sería el getter básico, ¿no? Ahora, había otro que era compaginado. Que es lo que estuvimos haciendo con el ejemplo de fetch, básicamente. Así que lo podemos replicar y vamos a poner all page users y le vamos a poner aquí que recibe la página, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es sustituir esto por comillas invertidas para concatenarle la página. Vamos a quitar esto y así lo podemos ver un poquito más grande. Le vamos a poner por lo tanto aquí $page y lo que tenemos que hacer es concatenarle page igual a esto. Bien, ya tendríamos por lo tanto nuestros dos métodos, ¿vale? Obtain users y obtain all page users. Vamos a comprobar que funcione correctamente. Entonces vamos a venirnos a nuestro ejemplo, en este caso de Axios, que lo tenemos aquí, el Axios CRUD Example. Teníamos ahora mismo un formulario, ¿no?, que tenemos por aquí, y luego justo debajo del formic le podemos poner un botón que sea el encargado de ejecutar esta salida. Entonces vamos a crear digamos, el método. Vamos a poner por aquí CRUD examples, ¿vale? Vamos a hacerle por aquí un const y se va a llamar obtain all users, ¿de acuerdo? Y lo vamos a consumir. Así que este no requiere de nada, simplemente requiere de importar la función. Dado que la tenemos aquí, tenemos que hacer un control espacio, tenemos el get all users y también tenemos el get all page users. Bien, ya lo tendríamos y ahora simplemente los podríamos consumir. Lo que vamos a hacer es simplemente sacarlo por consola o una cosa así para poder comprobar que funciona correctamente y ya está. Aún así, luego lo que podríamos hacer es
hacer un listado, guardarlos dentro de la lista de usuarios, meterlos en el estado, pero como eso ya más o menos a estas alturas lo sabemos del curso, no nos vamos a centrar en eso. Vamos a comprobar que las peticiones funcionen y ya estaría. Y ya avanzaríamos sobre esto ya en el proyecto final. Entonces, obtain all users, lo que vamos a hacerle es un get all users, lo llamamos y lo consumimos con un punto .den. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a poner. Aquí recibimos la response y la response, lo que se recibe dentro de response es el data y dentro de data, concretamente, dentro de list users nos va a traer per page, total y total pages, que lo estuvimos ya haciendo en un componente que lo que hacía era listarlos y lo podíamos paginar y demás, como estuvimos viendo el otro día, y teníamos ID, email, first name, last name y avatar. Entonces, literalmente tenemos que hacer response.data, puesto que está response.data para obtener el body de Axios, de la response, y luego .data, que es donde tenemos los elementos. Entonces, aquí vamos a hacer una alerta y le vamos a poner aquí que haga un JSON Stringify para poder comprobarlo que lo recibimos correctamente y hacemos response.data, puesto que dentro de data hay otro elemento que es data, ¿vale? Entonces, ahora también le tenemos que hacer el .catch, error, y volvemos a hacer lo de siempre, una alerta. Obviamente las alertas hay que intentar evitarlas, a lo mejor una ventana modal y demás, pero bueno, vamos a hacer alertas de momento, ¿vale? Pero se podría hacer con ventanas modales, por ejemplo, de Material UI o crearlas nuestras propias. Así que vamos a ponerle aquí something went wrong. Y le vamos a poner dos puntitos, $error. Y que lo muestre. Bien, vamos a hacer otra función prácticamente igual. Que se va a llamar getAllPagedUsers. Va a recibir una página, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea, vamos a ponerle aquí el paged y users recibía el page. Vamos a ponerle, por ejemplo, la página 1 o lo que sea, y lo que vamos a hacer es recibir la respuesta. El paged era este de aquí, así que es page 2, y bueno, básicamente no es nada más que ponerle interrogación page igual a 2. Vale, esto ya lo tenemos, entonces vamos a crear un par de botones, por ejemplo, por aquí, vamos a crear un div, y vamos a poner aquí un pequeño comentario, o sí, vamos a poner un pequeño comentario que será algo así como example buttons to test API responses, ¿vale? Este div, por lo tanto, que tenemos aquí, va a contener un par de botones ahora mismo. Este botón va a tener la funcionalidad de obtener todos los usuarios, así que le vamos a poner aquí el onClick, que sea el get all users. Y vamos a poner aquí un get all users. With Axios, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer otro botón que será get all paged users with Axios. Aquí lo único que no podemos hacerlo así, tenemos que hacerlo con una función anónima para que se ejecute pasando el parámetro, por ejemplo, 1. ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos, vamos a probarlo. Ahora mismo teníamos tanto el formulario como los botones. Vamos a comprobar que se nos pinte. Ahí lo tenemos. Tenemos para hacer un login, tenemos para obtener datos. Entonces la idea es que este ejemplo sirva. Vamos a quitar todos los breakpoints que los tenemos puestos. Los quiero quitar. Incluso vamos a borrarlos. Los tenemos dentro de task list y otra serie de puntos que no nos interesan. Entonces ahora mismo tenemos el login que ya hemos comprobado que funciona, el get all users con Axios en principio nos debería devolver algo, vamos a comprobar si lo ha hecho bien. Vale, lo tenemos aquí. Vale.
Tenemos el page per page, es decir, no lo ha devuelto correctamente. Y el getAllUsers también en principio lo ha hecho correctamente. Aquí ha fallado algo. API users, vamos a comprobar qué es lo que le hemos pedido. Tenemos que hacer un actions.get, ¿vale? Así que vamos a comprobar si esta ruta tiene sentido. Los get se pueden hacer desde el propio navegador, como os imaginaréis, ¿vale? O sea, realmente funciona. Lo que pasa es que la petición no parece haberse hecho correctamente. Se le ha pasado un query string parameter, que es la page A1, así que ya lo tendríamos. Entonces vamos a ver cómo hemos hecho en el ActionsCRUD service el punto. Hemos hecho un get a page y otro get a page, ¿vale? Lo tenemos, https request.in /users, ¿vale? En principio es correcto. Este sí que lo ha devuelto correctamente, la response sí que ha funcionado. Lo que ocurre es que no ha llegado a ejecutarse, en este caso, dentro de nuestra función, estos puntos, porque no los hemos puesto en el onClick correctamente, o sí, sí los hemos puesto, ¿no? GetAllUsers, le llamo obtainAllUsers, perdón, y era obtainAllGetUsers. All paged users. Tenemos que utilizar las funciones del componente y no las funciones que hemos traído de aquí, es decir, no las del service. O sea, esto lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer dentro de las funciones que sean controladas por el componente, para asegurarnos de que se ejecutan correctamente. Y ahí es donde capturamos la alerta y ya funciona todo bien. Vale, vamos a comprobar ahora si funciona bien. Esta no parece que la estemos usando, así que lo voy a coger y la voy a llevar aquí. Parece ser que no lo ha cogido bien. Vamos a ver si ahora ya lo coge. En cualquier momento dentro de Visual Studio Code, si alguna de las funciones aparece en grisecito o en más oscuro, es que nos está usando, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que, oye, si no está en un color vivo, quiere decir que algo se nos ha podido escapar. Vale, vamos aquí a la consola. Vamos a reiniciar la aplicación. Vale, se me ha desconectado. Vamos a abrirla en localhost. Vamos a probar aquí y comprobar a ver que recibamos correctamente los datos. Por lo tanto, cuando hacemos peticiones HTTP, ya sea por Axios, ya sea por Fetch, es muy importante siempre revisar la parte de network, ¿vale? Que se hagan las peticiones correctamente. Entonces, esta EVHOLD lo tenemos, la contraseña creo que le podemos poner cualquier cosa, le damos al login. A ver, network error, ahora mismo es como que no tuviese conexión por alguna razón. Vale, vamos a parar la aplicación y la vamos a volver a desplegar, porque parece ser que se ha quedado un poco tostada. Tiene que haber conexión a internet, obviamente, porque estamos haciendo peticiones HTTP. Por lo tanto, navegar a internet. Bien, mientras tanto, podemos ir pensando ya cómo sería el de obtener un usuario por ID. Así que básicamente es este mismo. Es decir, va a ser un punto get. Vamos a ver un momentito aquí. Y le vamos a poner get user by ID. Intentaremos siempre ponerle nombres de get, create, delete, puesto que los sentencias CRUD básicamente consisten en eso. Así que pondremos esto. Uy, perdón. Le vamos a poner esta misma ruta, ¿de acuerdo? Pero la vamos a añadir, entre comillas invertidas, el ID. Bien, esto nos permitirá, por lo tanto, obtener un usuario por ID, como habíamos hecho en el caso de Fetch. Vamos a esperar a que se despliegue la aplicación y vamos a comprobar que funcione correctamente. Bien, vamos a ver que funcione bien.
¿vale? Se había quedado un poco tonto por alguna razón. Vamos a comprobar que aquí podemos ponerle la contraseña del usuario y funcione. Aquí ha funcionado correctamente. Cuando obtenemos todos los usuarios, aquí los tenemos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y cuando le damos a todos los usuarios la página 1, nos devuelve el usuario o los usuarios que hay en la página 1. ¿De acuerdo? O sea que estupendo, funciona correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es obtener un usuario concreto por el ID. Entonces vamos a hacer otro ejemplo por aquí, que va a ser const, y vamos a llamarle obtain user by ID, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a recibir el ID y como ya habéis visto en el ejemplo que hicimos de Fetch, en la sesión dedicada a Fetch, en la que hacíamos la lista, incluso le pulsábamos y veíamos el detalle, etcétera, pues esto es un poco lo mismo. Al final Axios y Fetch se parecen mucho, ¿vale? Así que vamos a hacer aquí, tenemos que traernos otra función que es la de get users by ID, así que la vamos a poner. Vamos a llamarle get user by ID, yo creo, porque si no nos puede llevar a confusión. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser muy parecido a lo que luego necesitaríamos cuando gestionemos esto pues, para hacer los usuarios de la aplicación o, por ejemplo, para una lista de contactos o para una lista de tareas. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que haríamos aquí dentro sería un get user by ID. Le pasaríamos el ID, que lo va a necesitar, y aquí ya cogeríamos la respuesta y la pintamos. Vamos a ponerlo así. Ahora, el user by ID a lo mejor no nos devuelve exactamente el data.data, así que vamos a comprobarlo. El single user, ¿de acuerdo? Nos va a devolver data y en efecto sí, ahí está todo dentro. Por lo tanto, sí que tiene que ser data.data. Ahora tenemos que hacer un botón que llame a esta función. Por ejemplo, vamos a hacer get user 1, por ejemplo. Entonces le vamos a pasar aquí el obtain user by ID y le pasamos el 1. ¿Vale? Fenomenal. Entonces ya lo tenemos. Comprobamos que funcione. Le vamos a get user 1 y aquí tenemos los detalles. George Bluth, first name George, Bluth, etc. Y el avatar. Entonces aquí ya pongamos que esto ya lo podríamos empezar a montar con una aplicación que listara a todos los usuarios, pulsara sobre uno de ellos, pudiésemos ver los detalles del mismo, etc. Ahora el siguiente paso va a ser crear un usuario. Así que vamos a coger este mismo conjunto, vamos a hacer un export const y le vamos a llamar create user, ¿de acuerdo? Entonces el create user va a tener que recibir algunos datos. ¿Qué datos necesita? Pues la API nos dice que le tenemos que mandar el name y el job, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a ponerle eso, name y job. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente lo mismo que habíamos hecho con el de login, ¿de acuerdo? Entonces casi que lo podemos copiar, nos podemos venir aquí a hacer esto mismo, vamos a ponerle aquí name y obviamente esto es name y este va a ser el job y esto va a ser un job. Y el post, en este caso, va a ser a users, si no recuerdo mal, pasando en el body. Normalmente, un mismo endpoint puede recibir diferentes métodos HTTP. Es decir, el de usuarios, si le hacemos un get, te devuelve todos. Si le hacemos un post, crea usuarios. Si le hacemos un delete, por ejemplo, a users pasándole el ID, elimina un usuario. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente es así como venimos haciéndolo. Entonces, en API users, si le hacemos un post, la aplicación de servidor va a hacer una cosa distinta. En este caso va a crear y nos va a devolver un 201. Pues bueno, aquí ya lo tendríamos, ¿vale? Le crearíamos un usuario, así que vamos a venir aquí y vamos a hacer otro método que va a ser para crear un usuario. Const create user.
¿vale? Le vamos a pasar un nombre y una job y se lo vamos a pasar al método. Entonces lo tenemos que importar también. Y hacemos la petición. Vale, entonces hacemos aquí un create. Lo único que no podemos hacer lo mismo. Vamos a darle create new user, ¿vale? No se pueden llamar igual para que no haya confusión. Vamos a crear un user y aquí le tenemos que poner el name y el job. Ahora, aquí dentro tenemos que hacerle el den, ¿de acuerdo? Exactamente igual que hicimos aquí. Bien, en este caso, al crear el usuario, no recibimos un data, ¿de acuerdo? Solo el name, el job y ya está. Así que este data lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Y la response, ¿de acuerdo? Tenemos el data y el status. Vamos aquí a comprobar que el status sea un 201, ¿de acuerdo? Entonces, if response.status, ¿de acuerdo? Es igual a 201, es entonces ha ido bien. Y si no, debería saltar un error. Esto deberíamos controlarlo realmente siempre, también en estos casos, que sea un 200, que sea un 201, ¿vale? Y comprobar que en efecto tenemos valores, tenemos información, es decir, tenemos response.data, ¿de acuerdo? Y el status a un 201. Le vamos añadiendo más lógica de comprobaciones, ¿vale? Y aquí error user not created, ¿vale? Por ejemplo. Bien, entonces lo que haríamos sería ahora mismo añadirle esto a un botoncito. Vamos a hacer un clic y vamos a poner create user o new user mejor. Y lo que haríamos sería pasarle un nombre, por ejemplo, vamos a poner los mismos que salen aquí, Morpheus y líder. Y vamos a poner aquí create user. Obviamente esto que tendríamos que hacer, hacer un formulario que sirviese para crear un usuario en el cual le pusiésemos el nombre y el job. Obviamente no vamos a hacer eso ahora mismo porque nos estamos centrando solo en las peticiones para comprobar que funcione. Entonces ahora mismo lo que sí que hemos hecho es añadir esta lógica que creo que es muy interesante y es comprobar que en efecto podemos hacer esto, porque si no nos saldría un error, ¿vale? Entonces esto mismo que tenemos aquí lo podemos replicar en el resto. ¿De acuerdo? Esto va a ser .data, ¿vale? Y es que ha ido todo ok. Esto no sería un 201, ¿de acuerdo? Esto sería un 200. Y tendríamos que, por lo tanto, replicar esto mismo en cada uno de ellos, ¿no? Aquí podríamos hacer user not found, por ejemplo. No sé si tenemos un list user o single not found, por ejemplo. Cuando no encuentra algo es un 404. ¿Vale? Esas son rutas que no conoce. Entonces el user not found debería devolver un 404. Entonces, si la respuesta es un 404, es que el usuario no la ha encontrado, así que entraría por aquí. Ahora, el single user sí que nos devuelve un 200. Entonces tenemos que revisar siempre que en efecto nos devuelve el código de estado adecuado, que es el que nos han dicho que debería recibir. Y aquí esto sería no users found, por ejemplo, in page, y le podríamos añadir aquí la página. ¿Vale? Entonces podríamos hacer cosas así para controlarlo y de esta manera pues tenemos el código mucho más seguro. ¿Vale? Entonces aquí no user found y ya está. Bien, vamos a comprobar que esto siga funcionando y que en efecto podemos acceder a toda esta información. Incluso aquí deberíamos comprobar que tenemos data, ¿de acuerdo? Que esto tenemos data y que incluso aquí debajo también tenemos .data.
que es realmente donde está el contenido. Para el caso de crear un usuario no, porque solo está dentro de data, así que ya simplemente sería pintarlo y ya estaría. Vamos a comprobar que podemos crear un usuario, que lo podemos listar, que podemos seguir listando todos y luego lo que vamos a hacer es borrar y eliminar, eliminar y actualizar un usuario. Bien, vamos a comprobar aquí, vamos a refrescar y vamos a seguir comprobando que todo funciona adecuadamente. Obtener todos los usuarios por Axios funciona porque nos ha devuelto el status 200, fenomenal. Obtener usuario por ID también nos lo da, perdón, por página. Obtener usuario por ID también nos lo da, o sea, esto ya está controlado correctamente. Y ahora el de crear. Si le damos a crear, en efecto se ha creado correctamente, incluso nos dice la fecha de creación. Así que fenomenal, ha funcionado correctamente. Vamos por lo tanto ahora a hacer el de eliminar y el de actualizar. Realmente aquí el de actualizar podemos reutilizarlo, lo único que en este caso no va a ser un post, sino que va a ser un put, ¿de acuerdo? O un patch. Vamos a ponerle aquí update user. El update user normalmente suele recibir un ID, ¿de acuerdo? Aquí este endpoint no está muy bien hecho, solo es un ejemplo, entonces lo que recibiría sería el name para poder actualizarlo, así que el name tiene que ser Morfeo y buscaría por name y lo que actualizaría sería la job, por ejemplo. Bien, los nombres de estos métodos, ¿de acuerdo? Get, post, put, patch, realmente son solo orientativos. La única diferencia es que get, por ejemplo, no recibe ningún body, es decir, no le podemos mandar nada. Post es para crear, patch y put están pensados para actualizar ambos. Delete, aunque se suele utilizar más put que patch, digamos que es para hacer diferentes actualizaciones, ¿vale? Un put es para crear, digamos, cambiarlo totalmente de nuevo y patch es para cambiar a lo mejor alguna propiedad concreta del elemento. Delete es para borrar. Y luego hay más, ¿vale? Pero bueno, este endpoint solo tiene estos métodos, así que ya está, usamos estos. Entonces el actualizar necesita este. Para eliminar lo que se le pasa es el ID por parámetro y ya está, no hay que pasarle nada más. Entonces el de eliminar básicamente será igual que este o muy parecido y será delete, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle aquí delete user by ID y ya estaría. Entonces le hacemos la petición a users, pero en este caso en vez de hacer un post que era para crear, delete es para borrar y put es para actualizar. Fijémonos que se le pasa el ID también por parámetro arriba. Entonces sí que se le pasa. Así que vamos a necesitar el name, el job y también el ID. Las tres cosas. Y el ID se va a concatenar aquí. ¿Vale? Se lo vamos a poner aquí. Y le vamos a concatenar el ID. Ahí está. Entonces con esto ya podríamos actualizar usuarios y borrar usuarios. Esto se aplica a borrar, actualizar tareas o cualquier otra cosa porque realmente es exactamente lo mismo. Nos tenemos que fijar en qué cosas necesita el endpoint y qué cosas le tenemos que solicitar y cómo se lo tenemos que solicitar y qué es lo que nos va a devolver. Bien, pues ya lo tenemos. Entonces ahora mismo podríamos hacer una prueba de update y una prueba de delete. Vamos a ello. Vamos a hacer aquí un... realmente el obtain by ID nos va a valer para realmente para ambos, o sea que lo voy a reutilizar. Le vamos a llamar delete, bueno, update user by ID. ¿De acuerdo? Va a recibir name y va a recibir job. Entonces hay que pasárselos también por aquí. Name y job. Ahora el método va a ser update. Creo que le hemos llamado update user by ID, si no se lo ponemos ahora mismo. Ahí está. Lo guardamos. Y este también lo tenemos que traer. No podemos llamarle igual, así que update user le vamos a llamar para que no sea igual. No se puede llamar igual. Y este le tenemos que traer. Si se llaman igual, lo que estaremos haciendo es una función recursiva y no es lo que queremos. Y ahora cuando lo recibimos, el update lo que nos devuelve simplemente es el name, el job y el update data. Así que no va a ser data.data, sino que va a ser un data. Y el código que nos devuelve es un 200. Aunque bueno, normalmente para las actualizaciones y demás se devuelve un 200 y ya está. O sea, al final esto es documentación y listo. Entonces comprobamos que devuelve un 200 y aquí user not found, por ejemplo, and not updated.
por ejemplo, ¿no? No se ha actualizado ni se hace nada. Y luego vamos a hacer otro que va a ser igual, pero en este caso para delete. Así que a este le vamos a llamar delete. Y esto va a ser delete user by ID. Nos lo tenemos que traer. Aquí está. El name, el job y todo esto no nos hace falta, así que se lo quitamos. Y realmente el delete, cuando ha funcionado correctamente, nos devuelve un 204, así que tenemos que comprobar esa 204 y ya está. Y si es así, lo que ponemos es user deleted successfully. Vamos a ponerle user with ID, $ID, successfully deleted. ¿De acuerdo? No user found and no delete done, por ejemplo. Y ahora lo que tendríamos que hacer es un método que llame a estos, ¿no? O sea, dos botones que llamen a estas funciones. Vamos a crearlas. Uno y otro. Vamos a poner aquí update user. Le vamos a poner el ID, por ejemplo, sea 1. Vamos a poner aquí delete user. Bueno, update user. Que es la función. Le vamos a poner aquí algún otro valor. Por ejemplo, en vez de líder le vamos a llamar ahora developer. ¿Vale? Y luego el nel on click, aquí va a ser delete. Vamos a eliminar. Vamos a pasar el ID 1 y ya está. Entonces con esto estaríamos comprobando que podemos correctamente borrar, actualizar, etcétera. Bien, vamos a ir aquí y vamos a comprobar que funcione correctamente. Vale, vamos a refrescarlo para que no se quede con la versión anterior de la aplicación. Vamos a comprobar el create user, sigue funcionando, perfecto. Vamos con el update. Perfecto, ha funcionado y nos sale el updated add, es decir, se debería haber actualizado en principio. Ahora el job es developer, ¿vale? Y el delete user, user with ID successfully deleted. Muy bien, por lo tanto, en esta sesión hemos visto cómo con Axios hacer peticiones put, delete, post y get. ¿De acuerdo? También tenemos patch y tenemos muchas otras. Es más, si por ejemplo hiciéramos Axios punto, veríamos las funciones que tenemos, delete, post, get y patch, y luego todas las clases que nos aporta también Axios y que utilizaremos en nuestro proyecto final cuando montemos un pequeño servidor express que nos devuelva usuarios, que nos permita hacer un login. Lo voy a crear, lo voy a dejar ya listo, os lo comentaré en una sesión explicando un poquito qué es lo que hace ese servidor. No vamos a profundizar mucho en él, pero sí por lo menos lo vamos a entender y luego aplicaremos estas peticiones dentro del proyecto final. Bien, pues dicho esto, dejamos esta sesión, termina aquí. En la próxima sesión vamos a ver temas de Redux y gestión de estado de la aplicación, por lo tanto es bastante importante, así que nada, espero que os haya resultado interesante, hayáis visto cómo poder hacer estas peticiones a través de Axios, ya lo habíamos visto con Fetch, ahora lo hemos profundizado un poquito más con Axios. Os recomiendo encarecidamente que entréis en Axios, la web oficial, y podáis ver todas las configuraciones que se le pueden aplicar a Axios y entonces crearemos un archivo de Axios con una configuración concreta para poder reutilizarla y no utilizar simplemente axios.get, sino ya directamente incluso hacer una configuración para los getters, para los posts, para los put, para los patch, y de esa manera se puede hacer bastante bien. La documentación de Axios, además, es multidioma, ¿de acuerdo? Está en inglés, está en español, es muy fácil de leer. Os recomiendo, por lo tanto, que después de esta sesión os leáis un poquito la documentación de Axios y veáis qué se podría haber cambiado, qué se le podría haber añadido a estas peticiones de Axios que hemos hecho. Muy bien, pues nada, nos vemos en la próxima sesión.